¿Me escucho? Ya, sí. Perfecto, ok. ¿Para avanzar es con las flechas, viejo? ¿Para avanzar con las flechas? No sé, es que yo nunca he hecho Ah. presentaciones y si les hice fue No. fue en tercero. Las flechas. Ok, ya está. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Corona, como bien dijo el profesor, les voy a presentar el tema de Mycoplasma SP. Bueno, empecemos pues. Como antecedentes tenemos que el primer cultivo exitoso fue reportado por Knockhart y Riux en 1898. Al estar experimentando lograron aislar a través de una bolsa el agente causante de pleuroneumonía bovina. Después, Nelson, en los años 30, encontró micoplasma en aves que le llamó enfermedad crónica. Espérenme. Ok. Respiratoria crónica. Después fue reportada esa misma infección como micoplasma sinovial en pavos. Y en 1938 se nombró como sinusitis infecciosa. Micoplasma. Filogenéticamente, se supone que vienen derivando de una evolución de hace 600 millones de años y proviene de bacterias gram positivas. Según esto, lo que se ha estudiado, su proceso de evolución ha sido reductiva, por lo que estos microorganismos han tenido pérdida de pared celular, reducción gradual de su genoma y entre muchos otros aspectos. Es del dominio bacteria, filo Temericutes, clase Molicutes, orden Mycoplasmate, plasmatales, familia Mycoplasmataceae, género Mycoplasmataceae. Mycoplasmataceae, bueno, sí, plasmataceae, y el género Mycoplasma. Aquí mismo también se puede integrar al género Ureaplasma, pero ese, bueno, no lo vamos a tocar. Micoplasma, sus características generales, no se puede clasificar dentro del tinción gram. En algunas literaturas marca que es gram positivo, otros dicen que es gram negativo. Por su filogenia, debería ser gram positivo. Pero en realidad no es un gram que sea como guía. Se recomiendan otras tinciones. Por esta misma situación de que carece de su pared celular, son pleomórficas y bueno, son capaces de crecer en medios libres de células, aunque muchas veces se comportan como virus o parásitos que requieren o utilizan la maquinaria de la célula. Su tamaño varía de 0.2 a 0.8 micrómetros. Son anaerobios facultativos, a excepción de Mycoplasma pneumoniae, que es un aerobio estricto. Los genomas, como lo comenté, las ha ido perdiendo, por lo tanto son muy pequeños. Contienen aproximadamente del 18 al 40% de guanina citosina. El tamaño del micoplasma va de entre 580 y 1380 kilopares de bases. Se existen muchísimo más de 100 especies de micoplasma, pero solamente están reconocidas alrededor de 100. Los micoplasmas tienen una característica de que son resistentes a los antibióticos, sobre todo a las penicilinas o a todos aquellos que son betalactámicos. Las fotografías que tengo, no sé qué tan correcta sea la primera que está del lado izquierdo, prof, que se ve micoplasmas sin ninguna forma definida. Está bien. Se ven pleomórficas. Sí. Y bueno, abajo está la comparación de un virus, bacteria y la colonia de micoplasma. Ok. Los principales factores de virulencia del micoplasma, como ya les mencionaba, son resistentes a los antibióticos, al medio ambiente, incluso al mismo sistema inmunológico de los organismos. Resistente a los antibióticos, biofilms, materiales inertes. Esto quiere decir que pueden vivir algún tiempo en cualquier superficie, cualquier fomite. Tiene resistencia a la fagocitosis, polisacáridos de envoltura
y productos solubles que dañan la membrana del lisosoma. Presentan una adhesividad mediante proteínas de citoadhesión y receptores de cianoglicoproteínas que van a permitirse la unión hacia las mucosas o a las células de las mucosas. Resistencia al medio ambiente, como ya se comentó, al sistema inmunológico, biofilm, bueno, se repite. Ok. Daño producido por micoplasma. Existen diferentes formas de el daño que produce micoplasma. En este caso estoy ejemplificando que en la parte, podría ser un extremo de la célula, va a generar o va a desarrollar adhesinas, las cuales al estar en contacto con las mucosas van a tener van a adherirse con esa misma punta y van a permitir la colonización en las células de las vellosidades de las mucosas y se van a penetrar a la célula. En la diapositiva, en la imagen que está del lado izquierdo, en la parte de abajo, se observan los micoplasmas, las vellosidades y los cilios, donde se ve cómo está la parte de las adhesinas pegándose a las vellosidades y penetrando e infectando la célula. ¿Qué más es importante de aquí? Superficies mucosas del huésped. Y bueno, genera una serie de proteínas P1, P116, P30, adhesinas, 140 en Mycoplasma genitalicum. Muy pocas inmunogénicas y algunas veces hacen reacción cruzada. Ok. Ok, les decía que varias especies de micoplasma y uraplasma realizan motilidad, es decir, se van a mover sin necesidad de tener una estructura como pili o flagelo, ni fimbrias. Entonces, lo que va a provocar su movilidad de estas bacterias es la capacidad de moverse o reaccionar hacia las proteínas. Y aprovechando la mucosa o el moco que hay en las células epiteliales y con la unión de las proteínas es lo que va a provocar su movimiento. Ok. También estas bacterias pueden producir daño por adhesión a la membrana o fusión de membrana bacteriana célula huésped. ¿Cómo lo van a hacer? Igual con las adhesinas, se van a pegar a la pared de la célula eucariótica, va a producir una competencia por los nutrientes y la va a destruir. En estas van a funcionar tirosinas para romper la membrana con la fosfatasa alcalina y va a haber una liberación de nucleasas, fosfatasas y demás lisosimas que van a romper a la bacteria de la célula huésped, a la membrana de la célula huésped. Ok. Morfología colonial. El micoplasma se reproduce por fisión binaria, produce colonias en forma de huevo frito, son muy pequeñas y en ocasiones se tienen que ver al microscopio. Las colonias de Mycoplasma pneumoniae, estas infectan al humano, tienen una apariencia granular. El crecimiento es lento, alrededor de 3 semanas, de 3 a 10 días, dice aquí, pero hasta 3 semanas. Su incubación, la forma típica de las colonias varía entre 0.1 y 1 milímetro. Son lisas, circulares, planas, con elevación central. Una característica para estas bacterias que requieren esteroles, colesterol para su crecimiento. Mycoplasma synoviae se ha encontrado que es sensible a pH menor o igual a 6.8, mientras Mycoplasma clinarum es sensible a pH de 7. En general, estos micoplasmas van de entre 6 y 7 en la sensibilidad del pH.
Aquí, esta diapositiva es para mostrarles nada más que tenemos Mycoplasma pneumoniae, hominis, Mycoplasma genitalicum y Urea urilaticum, que estas producen enfermedades. Estas producen enfermedades en el ser humano. Neumonía o Mycoplasma pneumoniae va a afectar principalmente vías respiratorias, tracto superior, provocando bronquitis y la famosa pulmonía típica. Es poco frecuente, no son tan frecuentes su presencia. Mycoplasma hominis va a producir pielonefritis, enfermedad inflamatoria pélvica y la fiebre de posparto. Muchas veces infecta a personas, las señoras que acaban de dar a luz, y es oportunista. Y bueno, Mycoplasma genitalicum va a producir ureitis no gonocóxica y urea va a producir infecciones en vías urinarias. Ok, empezamos con Mycoplasma. En la micoplasma se encontraron o se sabe que hay más de 25 micoplasmas que afectan a las aves. Entre las más importantes está Mycoplasma gallisepticum, que va a producir enfermedad respiratoria crónica, y Mycoplasma synoviae, que va a producir enfermedad del tracto respiratorio en pavos, superior en pavos. Y Mycoplasma meleagridis, que también va a provocar en pavos problemas de sinusitis, si no me equivoco. Y por último se ha incluido también a Mycoplasma iowae, que esta afecta no tanto a los pavos, sino a los huevos que producen los pavos y altera la incubabilidad. El pinzón mexicano es una ave que también es afectada por Mycoplasma gallisepticum y synoviae, y es un factor, bueno, esta ave se le ha mostrado que es un factor de diseminación hacia lo que son granjas de traspatio. En Mycoplasma gallisepticum, como les dije, causa la enfermedad respiratoria crónica en todos esos animalitos que estamos viendo en pantalla, empezando con pollos, pavos, aves de caza como faisanes. Como se los voy a ir mostrando es como están en las imágenes: faisanes, pedernizes, codorniz japonesa, pavo real. Está aislado en patos, en gansos, en loros de cuello amarillo, palomas, flamencos y halcones peregrinos. Estas enfermedades de micoplasma son a nivel mundial. España actualmente presenta un problema importante por estas infecciones. Estados Unidos ha logrado erradicar un poco, pero no del todo. En la mayoría de las granjas a nivel mundial alguna vez han tenido un problema por estos microorganismos. Gallisepticum es el agente patógeno más importante desde el punto de vista económico avícola, puesto que afecta a las gallinas tanto de pie de cría, ponedoras y los que van para la faena. ¿Qué es lo que provoca? En el caso de las ponedoras, va a disminuir la producción de huevo. En el caso de las de faena, va a disminuir también la transformación o el aprovechamiento de los nutrientes y no va a ganar peso el ave. Bueno, dije de producción de huevo. Va también a bajar la cantidad de las aves que se enviaron a faena, puesto que no ganaron suficiente peso, y eso también se expresa en las ganancias que es para la granja. Si alguna vez se llega a encontrar alguna infección por Mycoplasma gallisepticum, es una notificación obligada a la OIE. Lo que les decía, en los criaderos comerciales de pollos y pavos en Estados Unidos ha sido erradicada, pero no en México. Ok, ¿cuál es la transmisión? Generalmente, en los pollitos que entran de nueva cuenta a la granja, ya van infectados. Ellos
infectan a su vez a las que ya están ponedoras o las que van a la faena o las que están en producción. Y a su vez, la gallina ponedora, al incubar los huevos, va a ser de forma horizontal y vertical. Pollito, pollito y mamá, pollito. También los fomites, contacto directo, aerosoles, alimentos y la mala desinfección va a contribuir a que esta infección por micoplasma se salga de control. Se ha demostrado, se han hecho estudios que micoplasma puede vivir, o se ha encontrado que se traslada alrededor de 9 kilómetros a la redonda. Entonces, el contacto por aerosoles o por el aire también es una fuente de contaminación para estas enfermedades. Ok. El periodo de incubación, como yo les decía, de Mycoplasma gallisepticum, se van a presentar síntomas de 6 a 21 días al contacto con el microorganismo. Esto se demostró en un estudio dentro del laboratorio, en condiciones controladas. En infecciones naturales o en las granjas, el periodo de incubación puede ser variable, puede ser más o menos. Va a depender también del tipo de estrés que tengan los animalitos, si están muy hacinados, si tienen poca aireación o tienen mucha aireación, o sea, todo lo que se encuentre que les cause estrés a los animalitos también va a permitir que esta infección se desarrolle más rápido o más lento. Puede ser durante varios días, meses o hasta que sufren el estrés. Y una cosa importante con estos microorganismos es que si se encuentra en contacto con un virus o con otra bacteria, la infección puede ser muchísimo más grave y puede ser letal. Escherichia coli es uno de los agentes patógenos más importantes y que se ha encontrado relacionado con infecciones de micoplasma. Ok. Itza, ¿cómo quito aquí, hijo? Bueno, signos clínicos. La enfermedad respiratoria crónica en las aves domésticas y de corral se va a llevar a cabo por el manejo, por el estrés, por la presencia de otros patógenos. La coriza infecciosa en la enfermedad respiratoria crónica en pollos es la enfermedad que distingue a este microorganismo, pero también puede producir conjuntivitis, estornudos, esteroles nasales, ruidos chasqueantes, sinusitis y disminución de la producción de huevo. En los pavos va a provocar hinchazón en los senos periorbitales. Pero agárrala desde aquí. ¿Aquí? Okay. En pavos va a presentar hinchazón en los senos periorbitales, sinusitis infecciosa. Y en el pinzón mexicano va a provocar conjuntivitis. En el caso del pinzón mexicano, como se mueve de un lado a otro, se traslada por migración, se le atribuye que es el causante de diseminar infecciones en otras aves y en las granjas de traspatio. Las lesiones no graves, pues bueno, nada más está en la sinusitis, en la infección, en la traqueitis, sinusitis y aerosaculitis. Pero cuando ya son lesiones graves, causa la muerte del animalito y bueno, las lesiones que va a producir se encuentran, bueno, se han encontrado que las infecciones que producen van acompañadas con Escherichia coli, que generan el engrosamiento y la turbidez de los alvéolos, acumulaciones exudativas, pericarditis, fibropurulenta y perihepatitis. En vista diferencial, a simple vista no hay un diagnóstico que diferencie de las demás enfermedades. Al hacer la necropsia, de hecho, tiene que hacerse forzosamente el cultivo para determinar si es realmente esta bacteria o son algunos otros patógenos, puesto que, como hemos visto en clase,
muchas características de las infecciones son muy similares, entonces no son exclusivas. Y bueno, en el caso de los pavos, la sinusitis mucopurulenta ya es grave y la traqueitis y aerosaculitis pues lo confirman. Morbilidad y mortalidad. En la diseminación lateral de Mycoplasma gallisepticum ha sido descrita en 4 fases. La primera fase o latente es de 12 a 21 días, es cuando se detectan anticuerpos, es decir, que ya estuvieron en contacto y es el primer tiempo en que se tienen anticuerpos. La segunda fase es que aparece de un 5 a 10% de la población infectada y esto va a ser de 1 a 21 días. Ya es como les decía, como veíamos aquí, que ya presentan anticuerpos. En la tercera fase, que es de 7 a 32 días, la cual el 95% de la población ya va a estar desarrollada con anticuerpos, que ya estuvo infectado, ya pasó por la infección. Y la fase terminal, que va a ser de 3 a 19 días, donde ya la población total resulta positiva. Puede ser que curse todavía con la enfermedad. La morbilidad para sinovitis clínica por Mycoplasma synoviae es del 90 al 100%. La mortalidad es menos del 10%. La morbilidad para Mycoplasma gallisepticum de la infección sucede usualmente al 100% de toda la parvada, pero cuando se complican estas infecciones, alcanza una letalidad del 30%. Entonces, sí es importante que no sufran estrés estos animalitos y que cuidar las condiciones de higiene para que no se combinen las infecciones y pueda ser letal. Que al final el pollito puede tener el micoplasma y nunca desarrollarlo hasta que presente el estrés. El diagnóstico. Aquí en esa diapositiva estoy poniendo que es por cultivo. Y bueno, se sugiere un caldo micoplasma, agar para micoplasma, agar para micoplasma con inhibidores y medio bifásico para micoplasma. En general, el cultivo se hace en placa, en agar micoplasma. Y bueno, como les dije, las colonias son de huevo estrellado. Y se pueden hacer a través de un raspado faríngeo cuando no es grave la lesión o también cuando ya es grave de pulmón. Se observa la morfología y se emplean pruebas bioquímicas para determinar la especie, que esto pocas veces se hace. Lo que más se hace es identificar que hay micoplasma para poder dar tratamientos. Y bueno, las pruebas bioquímicas, aquí está una comparación para Mycoplasma gallinaceae y Mycoplasma synoviae, y tenemos que la glucosa para ambas es positiva, la catalasa es negativa, la manosa es positiva, y para Mycoplasma synoviae es no conocida por el analista, la maltosa es positiva para ambas, lactosa, lucidol son negativas, salicina es negativa para Gallisepticum, no conocida por el autor por Synoviae, fosfatasa negativa, producción de ácido sin gas positivo, hidrólisis de la arginina negativo. Entonces, si se dan cuenta, son muy parecidas estas dos cepas, se puede decir que son idénticas. Las medidas de recomendación ante una sospecha de Mycoplasma gallisepticum, pues bueno, lo que les he venido comentando, hay que certificar que nuestra granja esté libre de Mycoplasma gallisepticum synoviae, hacer vigilancias, evitar introducción de nuevas especies y si se introducen, ponerlas en cuarentena y estar monitoreando condiciones de aseo, control de entrada y salida del personal, tapetes sanitarios y lo que les comentaba, si alguna vez hay un brote por este tipo de bacteria, se tiene que avisar a la Organización Mundial de la Salud Animal. El control, pues lo mismo, ¿no? Las condiciones de sanidad. Mycoplasma porcino. El micoplasma porcino es un tanto muy similar al de las gallinas. Va a producir diferentes patologías, entre ellas va a ser, por Mycoplasma suis, va a producir anemia en los cerdos,
por Mycoplasma iopneumoniae, la neumonía, por Mycoplasma granularum, que parece que cambió al género Oxoplasma, no es patógeno, nada más se ha identificado. Y el Mycoplasma eosinoviae va a producir artritis en los cerdos. Y bueno, en la imagen pues, se ve las diferentes patologías de la artritis que les va a afectar principalmente en las patas, en las pezuñas, irritaciones en los ojos, infecciones en la garganta y neumonías. Bueno, Mycoplasma iopneumoniae es el causante de la neumonía enzótica en cerdos, es el principal causante. Fue aislada por primera vez en 1965 por Mary y Swister, considerada gram negativa. Dijimos que no tiene morfología gram, no tiene gram. Morfología típica de micoplasma, huevo frito, ausencia total de pared celular, contiene un genoma pequeño, básicamente es lo mismo de lo que es de los micoplasmas. Su transmisión aquí en los cerdos es horizontal, de animalito a animalito, a través de secreciones del aparato respiratorio, por la respiración, microgotículas y demás, contacto directo, nariz-nariz, transmisión aerogénea, que se ha demostrado experimentalmente que hasta 9 kilómetros de distancia se transmite, y transmisión vertical, de madre a sus lechones. Y bueno, otra vez está la imagen típica de micoplasma y los cerditos. Mycoplasma iopneumoniae vive como parásito en el interior del cuerpo de algunos mamíferos, principalmente el cerdo. Coloniza principalmente el epitelio de las vías respiratorias. En ocasiones pueden vivir ahí el micoplasma y no hacer daño, nada más está presente. Pero cuando hay estrés o hay patogenicidad, hace daños terribles. Y bueno, se muestra ahí un pulmón, el cual fue encontrado micoplasma, y si se dan cuenta al principio, pues no hay lesión. En la segunda imagen hay un poco de necrosis, en la tercera ya hay mucho más necrosis y en la tercera ya no hay pulmón. Entonces, esto es lo que hace micoplasma. Se reproduce de manera asexual a través de 3 procesos de gemación, por fisión binaria o fragmentación de filamentos. Estos pues, ya vimos en la diapositiva pasada que fermenta carbohidratos y la glucosa en condiciones anaerobias, capaz de sintetizar algunos compuestos orgánicos, como por ejemplo el ácido láctico. Y bueno, les decía que este micoplasma produce la neumonía enzótica, enfermedad respiratoria crónica en cerdos, de engorda principalmente. Se manifiesta con una tos no productiva y persistente. Aquí es que no presenta flema. Retraso en la tasa del crecimiento, afecta lo que les decía yo a la conversión de los alimentos para carne. Entonces, es ahí el principal problema, que es económico. Índice de conversión deficiente, dificultad para respirar, alta mortalidad, alta morbilidad y baja mortalidad. Les decía, produce el síndrome respiratorio porcino y junto con circovirus, va a producir una infección más grave. Aquí le estoy poniendo en la gráfica una comparación ¿cómo se dice la palabra? Prevalencia de la infección entre los años 2011, 12, 13 y 14. Y si nos damos cuenta en la tercera, de derecha a izquierda, en la tercera barra, vamos a encontrar que está Mycoplasma pneumoniae. Entonces no es tan baja la prevalencia, se encuentra presente en nuestro país. Además es de los patógenos más importantes, ocupa el tercer lugar. Primero PIRS, Sí, luego influenza y luego micoplasma. Mycoplasma, así es. Diagnóstico. En los cerdos, tomando en cuenta que esta enfermedad es causada por bacteria, pues el diagnóstico definitivo es la colonia, el aislamiento en medio de cultivo. Pero en los casos de los productores animales, en las granjas,
pues se necesita un diagnóstico muy rápido, entonces están haciendo uso de la PCR. Y bueno, por medio de la PCR han detectado el ADN de Mycoplasma pneumoniae, aunque todavía no es al 100% específica. Y actualmente también se está trabajando con técnicas de serología para detectar anticuerpos y ELISA. El control, pues lo mismo, el buen manejo de la granja, capacitación del personal, eso yo considero que es importante siempre capacitar al personal que está trabajando para que todos se marchen en la misma dirección y evitar con esto brotes o el acarreo de la infección. El tratamiento con antibióticos no betalactámicos, porque dijimos que es resistente. Hay una vacuna que se usa en cerdos, pero no garantiza que no puedan enfermarse nuevamente o que no puedan enfermarse con micoplasma. Entonces, aparte de la vacuna, bueno, pues sí es importante tener las condiciones de higiene. Controlan la micoplasma animal, bueno, hasta ahí. Micoplasmosis bovina. El micoplasma bovina también es muy importante. Podemos encontrar el Mycoplasma bovis, que es la principal fuente de infección de neumonía, mastitis y artritis en los bovinos. Mycoplasma californicum, Mycoplasma bovigenitalicum, y bueno, muchas más especies de micoplasma en bovinos, pero los principales o el principal es el bovis. Y como les decía, presenta grandes patologías como es la neumonía, la mastitis y la artritis. Y bueno, ahí se ven algunas fotos, ¿no? En la res con mucha secreción nasal. Las características de Mycoplasma bovis son muy similares a las del cerdo y a las de los aves. A pesar de que hay numerosas investigaciones, no hay un consenso acerca de su papel como patógeno. Es decir, muchos autores no consideran este micoplasma como que realmente sea el causante de la enfermedad respiratoria. Siempre lo tienden a relacionar con otros patógenos como virus o bacterias oportunistas. Pero se ha demostrado que sí, Mycoplasma bovis es causante de grandes pérdidas del ganado. Tiene una poca capacidad biosintética, por lo que tienen que establecer una asociación muy estrecha con células del hospedador para obtener factores nutritivos intracelular y sobrevivir y multiplicarse. Y lo mismo es resistente a los antibióticos. En terneros puede causar problemas respiratorios, de artritis, nerviosos, incluso hasta de otitis. En las vacas, el principal problema que va a presentar son las infecciones en glándulas mamarias, superficies mucosas, sistema respiratorio. En la reproducción va a provocar abortos y problemas gastrointestinales, pues la conversión de alimento. Entonces sí es un problema grave, micoplasma. Diagnóstico, ok. Las enfermedades que producen en estos bovinos, en la mastitis, los métodos de diagnóstico que se han utilizado son la detección o la ubicación de los animales enfermos y la metodología por ELISA o por PCR, y el control es el sacrificio de los excretores. En la artritis o en la neumonía, la detección y el seguimiento del hato, ahí es todos los animalitos. Anticuerpos es lo que se va a identificar por técnica de ELISA, el aislamiento en cultivo, pero aquí no es necesario sacrificar a los excretores. Entonces aquí se les da tratamiento. Y enfermedad genital, se va a detectar las vacas que estén excretando el patógeno, se va a aislar por cultivo y nada más se les da tratamiento para que puedan otra vez seguir reproduciendo. Signos y síntomas. Algunos de los signos que presentan los bovinos son fiebre de 40 grados centígrados y puede ser más, disminución de la producción de leche, anorexia,
atonia rumial, es decir, que no elimina gases, va inflándose, tos, bradicardia, depresión, el animal se aparta, no se mueve, se aísla, permanece con las patas abiertas como si estuviera nada más manteniéndose, lomo arqueado y cabeza extendida. No encontré yo una fotografía que me evidenciara esto, pero bueno, tengo esta de la vaquita, la del medio, que está tirada y con mucha supuración. Am, dice mastitis, infecciones genitales y abortos. Bueno, lo que les comentaba hace rato. En este cuadro es comparativo para las técnicas de detección y el tiempo que se va a tardar en ello. Y lo que les decía, en las granjas porcinas, en las granjas avícolas y en las granjas de reses, el tiempo es primordial. Entonces, lo que van a hacer aquí es buscar la mejor técnica que pueda detectar en el menor tiempo posible las anticuerpos o la infección, la presencia de micoplasma, en este caso bovis. Y están utilizando aquí varias técnicas, por ejemplo, el cultivo me dice que 5 a 10 días, la técnica de ELISA me dice que por anticuerpos es 2 días lo que se tarda, eh, por proteínas en ELISA de 1 a 3 días, patrón de proteínas, el cultivo son los 5, de 4 a 5 horas. Ah, caray, ahí no sé qué onda. La hibridación, 2 días, y la PCR, 1 día. Entonces, yo soy de la idea de que siempre se tiene que aislar la bacteria y va a ser la mejor resultado que podamos dar. Yo no dudo de las tecnologías, son buenas y nos pueden orientar también. El tratamiento, lo mismo, antibióticos no betalactámicos y siempre prescriptas por el veterinario. Las medidas de bioseguridad son las mismas, distanciamiento de las granjas, control de roedores, insectos, aves silvestres, control del tráfico, entrada de personal, antibióticos, no hacer uso excesivo de los antibióticos, usar las vacunas y bueno, tratar de no tener mezclado todos los animales juntos. También hay micoplasmosis, o sea, han detectado micoplasmosis en ovejas, en caninos, en felinos, en equinos, y las características son muy similares. En el caso de las ovejas y cabras, se han encontrado micoplasmas micoides, micoplasma capripneumoniae, micoplasmas agalactiae, capricolum, y micoplasma ibipneumoniae. En el caso de los caninos, Kionos, Canis y Spuruman. En los caninos va a producir enfermedades respiratorias, uterinas y neumonía. En los felinos, conjuntivitis felina, pleuritis equina y neumonía felina. Y bueno, creo que eso es todo. Muy bien. Observaron las imágenes de las aves, cómo tienen inflamada la cara, entonces se puede confundir con coriza aviar, se puede confundir con cólera aviar. Hay una inflamación importante en la cara de las aves. Bueno, y el dato clínico se inicia con dificultad respiratoria, secreción nasal y hialina, y obviamente pues, la enfermedad va avanzando hasta infectar diferentes órganos, un microorganismo intracelular facultativo, de tal manera que, sí, porque puede crecer en medios de cultivo, entonces es intracelular facultativo. Es un microorganismo oportunista, aunque es lo que decía Roberto, que muchos no lo consideran como un microorganismo primario, sino que más bien como un microorganismo oportunista, un microorganismo secundario. Porque se ha mostrado que siempre va asociado con otros patógenos. Pero bueno, la importancia a nivel veterinario es muy
No sé si tengan alguna pregunta para Roberto. Roberto, cuál es su peculiaridad más importante para que este microorganismo pueda fusionar membranas? Como un modo de infección. ¿De las adhesinas se refiere usted? No exactamente de las adhesinas, sino la peculiaridad que tiene este microorganismo en su membrana. Pues que puede producir la fusión de la membrana a la bacteria. Ajá. ¿Pero por qué se fusionan? Para, ¿Por qué? No, ¿para qué? ¿Por qué? ¿por qué? Ajá. Para poder infectarla, para hacer Son lípidos, o sea, sí, por los lípidos, bueno, por las ajá, características de la estructura de la membrana. son lípidos. Porque no tiene pared también, no tiene una pared No tiene pared. celular. Ajá. Y su membrana, o sea, ¿qué es lo que les da esa rigidez en la membrana a estas bacterias para que en un medio ambiente no sean tan susceptibles? El colesterol. Bueno, Exactamente. el Exactamente, el colesterol es lo que le va a dar colesterol. la... Ajá, porque es un lípido de una estructura rígida, por lo tanto, eso es lo que le va a dar la oportunidad de mantenerse viable en algunos medios, ambientes difíciles, aunque pues obviamente es susceptible, pero sí es capaz de resistir algunas. ¿Se sacrifican las aves enfermas o se sigue un tratamiento? Generalmente sí. Bueno, es que hubo de las dos partes. Hay quienes sugieren el sacrificio y hay quienes sugieren el tratamiento. Pero lo más recomendable es si se da tratamiento, dejar la cuarentena y asegurarse que realmente se haya eliminado para que cuando entren los nuevos polluelos no se continúe con esta infección. Yo soy de la idea que se deberían de sacrificar. ¿Por qué? Bueno, ustedes están viendo las imágenes de cómo tiene la cara inflada, hinchada completamente. Entonces, para ella ya no va a poder consumir eh, de manera adecuada, ¿no? Ya De tiene alguna hecho, infección. de ¿Sí? hecho, como yo lo veo, también es el sacrificio la mejor opción, puesto que a final de cuentas, si el micoplasma es un oportunista y se mantiene por mucho tiempo dentro del organismo, puede tenerlo desde pollito hasta la fase adulta y nunca expresarlo, nunca desarrollarlo, hasta que tenga esa condición de estrés. Entonces, lo ideal sí es eliminar toda la parvada. Es un microorganismo que es muy fácil de que pueda activarse. Cambios drásticos de la temperatura, por ejemplo, ¿Sí? por ejemplo, ahorita, ¿no? No sé si allá por su pueblo, que aquí ya que llovió, por ejemplo, y Sí, obviamente ya hay un cambio de temperatura, ¿no? aquí está Pues empezando a llover. hace calor y luego empieza a hacer frío. Entonces ya, los pobres animales, si no tienen un establo, unas casetas con temperatura controlada, pues ahí ya se volvió la cosa, ¿no? Entonces ya el microorganismo va a ser oportunista. ¿Por qué no tiene una pared celular? Me preguntan aquí. Evolutivamente ha ido perdiendo órganos y entre ellos ha sido la pared celular. De hecho, se supone que viene de una progenie de gram positivos, Ajá, de Clostridia, se piensa que de es de... Clostridium. Ajá, Streptococo también por ahí leí. bueno, yo de lo que sé es que es de las Clostridias, ¿no? Entonces, Ajá. vienen evolutivamente viene de ahí, de las Clostridias y perdió su pared celular y se volvió. Ha ido Muy, perdiendo, así es. ujú, muy bien, Roberto. ¿Por qué dijeron de lo de las fusión de membranas? ¿Por qué se daba? O sea, el micoplasma tiene dos formas de infección. Una mediada por receptores, que ya los comentó la P140, la P150, o sea, toda una serie de proteínas y obviamente necesitan un receptor. Y la otra forma de infección es a través de fusión de membranas. ¿Por qué? Porque la membrana de los micoplasmas pues, es muy rica en colesterol y las células tienen lípidos y tiene colesterol también en su membrana. Entonces, es muy fácil de que se puedan fusionar y entonces entrar su genoma de la bacteria o toda la bacteria en sí completamente y mantenerse ahí hasta en un estado de latencia.
Sí, Paula. Sí, gracias. De nada. Ok, ¿algún comentario más? Bueno, ese era el tema que nos faltaba, bacteriano. Y